padre decía, ese gol olímpico fue dado por Dios. Él me decía, algo me iluminó a mí que pude hacer eso, ¿no? Pero no hay que negar la forma tan precisa como le pegó en el efecto Marquitos para que ese gol se lo metiera y no solamente a cualquier arquero, a Yacine. Sin proponérselo, Marco Tulio Coll pasó a la historia por ser hasta ahora el único futbolista que ha anotado un gol olímpico en la historia de los mundiales. Eso fue en Chile, hace 60 años, más exactamente el 3 de junio de 1962. Mi padre fue un extraordinario jugador de fútbol, pero obviamente el gol olímpico marcó un hito, un después, que hizo que mi padre tuviera una carrera y un renombre a nivel local y a nivel internacional. Fue destacado y conmemorado muchas veces. Definitivamente fue de lo mejor que le ha pasado en su historia del fútbol, porque todavía esos momentos del gol olímpico todavía se viven, gracias a la estadística que se ven, y a raíz de todos los mundiales es considerado pues uno de los goles históricos dentro de un mundial, un gol olímpico. Yo creo que a Marco no solamente lo van a recordar por ese gol que quedó impregnado en todos los anales del fútbol mundial, sino por la calidad que él demostraba en todos los partidos, porque fue un jugador muy habilidoso, muy inteligente, un armador de juego, y además tenía una habilidad rara. Ese gol fue histórico por muchos motivos. Era la primera vez que Colombia participaba en un mundial. El olímpico le fue marcado al temido arquero La Araña Negra, uno de los guardametas más importantes de esa época. Mi padre decía, ese gol olímpico fue dado por Dios. Y si lo llegan a hacer, yo fui el primero y el primero es el que pegaba primero. Entonces realmente mi padre siempre decía eso en tono pues jocoso, pero él siempre estaba muy contento obviamente por esa hazaña que hizo, obviamente marcando la historia del fútbol colombiano en el primer mundial al cual asistimos en 1962. Entonces nosotros nos llamaba la atención y le decíamos, Marco, pero ¿cómo hiciste tú, no, para hacer ese gol olímpico? Porque esto no es fácil. Pues él nos explicaba, ¿no?, que fue un momento pues que lo iluminó, no sé, él me decía, algo me iluminó a mí que pude hacer eso, ¿no? Además, pero eso trajo consigo algunos chalecos que algunos amigos también le decían sobre ese gol, porque algunos decían, hombre, Marcos, pero si es que lo que pasa fue que el defensa ni siquiera hizo nada por patear la bola y el arquero tampoco. Fue un gol que recorrió no solamente la televisión, que era en blanco y negro en esa época, en Colombia, sino en todo el mundo. Yo creo que Marcos Coll marca entonces una historia a partir de ese momento que lo convierte en una figura permanente del fútbol hasta hoy. Han pasado tantos años y todavía sigue vigente en la retina del espectador de la época, en el recuento permanente que se hace de los narradores y comentaristas deportivos. Nuestro abuelo, Elías Coltara, fue el primer árbitro FIFA de Colombia. Entonces, digamos que desde ese entonces ya venía la sangre futbolística de mi padre, y de ahí, obviamente, mi padre siempre por el interés por el fútbol, desde sus inicios, con el apoyo de nuestros abuelos. Debutó en el equipo Sporting de Barranquilla en 1952, cuando tenía 17 años y un deseo enorme de destacarse como un astro del fútbol. Mi padre nació en el barrio San Roque, aquí de la ciudad de Barranquilla, y desde muy pequeño ahí ya tenía mucho interés por el fútbol, y lo incluyeron a un equipo que se llamaba en ese entonces el River Plate en Barranquilla. Posteriormente ahí empezó su carrera como en el fútbol amateur de acá del Atlántico. Marco, en sus tiempos de futbolista más joven, él no jugó en Barranquilla. Él jugó siempre fuera de Barranquilla. Sin embargo, su futuro estaba lejos de su familia, así que empacó maletas y se instaló en Ibagué. Ahí su carrera cobró un giro interesante, jugó 222 partidos y marcó 44 goles militando en el equipo Deportes Tolima. Años más tarde, también sería técnico de ese club. Fue el que le dijo al doctor Jorge Guzmán Molina, una vez le dijo, oiga, doctor, ¿por qué no nos traemos una figura realmente para el equipo? Alguien que nos dé la oportunidad de atraer más a la gente. ¿Pero a quién traemos? Dijo, no, pues una figura, Marcos Coll.
Digo, ¿y usted dónde lo conoció? Dijo, "No, en un campeonato nacional en Barranquilla lo había visto y luego con el Sporting". Digo, ¿y usted se vendrá para acá? Pues, ¿cuánto cobra? En ese momento los sueldos eran de pesos. Se hablaba de 420 pesos o 500 pesos o 600 pesos máximo. Entonces lo conversaron y se vino a probar suerte. Tuvimos la oportunidad de vivir en Ibagué, una gran ciudad, y en esa época el Tolima era uno de los equipos considerados pequeños en esa época, ¿no? Y mi papá fue como el gran líder de ese equipo del Tolima. Así fue sus inicios y en la cual él tuvo una gran campaña. Vivimos alrededor de, creo que fueron como 5 o 6 años, mi papá jugando en el Tolima. Marco llega aquí y cae tan bien entre la gente que ya empiezan a mirarlo es como la figura para ir a verlo jugar el partido. El Tolima había traído una serie de jugadores argentinos, como Enrique Ferrari, por ejemplo, que se convirtió en un back centro de toda la vida y que después de que llegó a Ibagué no se volvió a ir. Es que esta ciudad tiene una característica y es que la persona que llega se amaña y no vuelve a irse. Es que él fue como hijo de esta tierra. Yo recuerdo que Marcos era un jugador no muy caliente, lo que llamamos nosotros en el fútbol, no muy caliente, era un jugador de esos científicos del fútbol, de esos pasadores de pelota perfecta, ese jugador que no jugaba por jugar, sino jugaba por producir. Entonces Marcos era ese elemento. Fue un jugador que no solamente puedo yo hablar de la gran calidad que siempre demostró, era un volante de armado que era muy técnico y que además de eso pues a veces ayudaba en la recuperación de la pelota. Fue un 8 de esos clásicos que antes había en el fútbol de Colombia. Muy calidoso, con bastante buen trato de la pelota y tenía gol, porque era un jugador que colocaba donde quería la pelota. Siendo volante, el Bucaramanga fue convocado a formar parte de la Selección Colombia. Ahí su vida tomó un rumbo inesperado. Su mayor sorpresa fue que el técnico que lo convocó era su ídolo de infancia. A partir de ese momento se volvieron como padre e hijo. Que él lo consideraba técnico argentino y jugador de lo más grande que ha llegado al fútbol colombiano. Y siempre hablaba de Adolfo Pedernera por su historia como jugador, como técnico y que para él fue un gran padre. Ay, el maestro. Recordemos cómo viene a Colombia, Adolfo. La primera vez viene como jugador porque hubo crisis, huelga en el fútbol argentino. Entonces todo el mundo cogió para donde quería y Adolfo viene al país y es protagonista. Recordemos esa época que es la que llaman la época del Dorado. Pero él se va y vuelve y viene técnico de la Selección Colombia. Él jugaba en el Bucaramanga con Cucaseros y con Montanini. Y entonces Américo Montanini se casa y el padrino de él fue Adolfo Pedernera, que era técnico del América. Entonces le preguntó por 2 buenos jugadores que necesitaba y le dijo, los tengo. Se llaman Cucaseros, Germán Cucaseros y Marcos Coll. Entonces se lo llevan al América, que dirigía el maestro Pedernera, y al maestro lo nombran técnico de la Selección Colombiana de Fútbol. Entonces ahí es cuando lo convocan a la selección, porque vuelvo y repito, era un tremendo jugador de fútbol. En el 60, en el Bucaramanga, armaron una nómina de lujo. Fue el mejor Bucaramanga de la historia. Y los entendidos decían que ese equipo tuvo que haber sido campeón. Lo que pasa es que ocurrió algo muy particular. Ese equipo se fue unos días antes, 5 o 6 días antes, para Bogotá a enfrentar a Santa Fe. El que ganara ese partido prácticamente era el campeón. Y los jugadores del Bucaramanga, en su mayoría argentinos, el técnico era un taur, le gustaban los naipes, las cartas, las apuestas de los caballos. Se fueron para Bogotá, convirtieron el Hotel Regina en un cabaret, en un casino, y pues trasnochando 3, 4 de la mañana, el domingo los agarró Santa Fe, les metió 5 y ahí se acabó la ilusión. Ese fue el único equipo en el cual Marcos pudo haber sido campeón del fútbol colombiano.